Buenas noches, mi nombre es Cinia Milena Méndez Manzanares. Mi número de cuenta es 2021-160-582. Y hoy estaremos abordando el tema sobre el proceso de conclusión de los tratados y cada una de sus fases. Asimismo, hablaremos sobre la forma en que se regulan los idiomas que adopta el texto y las clases de firmas que se utilizan. El proceso de formación del tratado, comúnmente conocido como conclusión de los tratados, al hablar de la conclusión no significa que el tratado ha finalizado, sino que esto implica implica todo el proceso que sigue para elaborar un tratado que va desde la negociación hasta la ratificación del tratado. El proceso de conclusión de los tratados contiene tres fases, que es la negociación, la firma y la ratificación. Cada una de estas fases cuenta a su vez con varios aspectos que deben ser conocidos y pueden considerarse como subfases. Vamos a empezar hablando entonces acerca de lo que es la negociación, que es la primera fase de la que mencionamos. La negociación en un tratado inicia desde ese contacto sobre las partes interesadas para celebrar un tratado sobre una materia específica. Por tanto, en la negociación se determina quiénes son los participantes interesados, ¿verdad? Y cuál es el objeto, la materia del tratado, los temas que contendrá y la redacción del texto, incluso hasta el idioma o los idiomas en los que se redactará. En ese proceso de negociación, las partes interesadas pueden utilizar diferentes vías o medios entre los cuales se encuentran las misiones permanentes, las misiones especiales o las delegaciones o los medios de los organismos internacionales. Hay que tomar en cuenta entonces en el proceso de negociación la capacidad para poder intervenir. En la negociación de un tratado solo pueden intervenir los sujetos internacionales. ¿Y quiénes son estos? Pues los estados y las organizaciones internacionales. En este proceso de negociación debemos identificar cuáles son los roles que tienen los estados. Hay diferentes tipos de roles. El estado negociador es aquel que ha participado en la elaboración y adopción del texto, aunque después no lo firme o lo ratifique. El estado contratante es aquel que ha consentido en obligarse con el tratado, aunque éste no haya entrado en vigor aún. Y tenemos por último el estado parte. Es aquel que ha celebrado el tratado y ha consentido en obligarse por él mediante un acto de ratificación, adhesión o aceptación, pero solo cuando ya el tratado ha entrado en vigor. Recordemos entonces que la persona que tiene capacidad para negociar un tratado es un plenipotenciario, que se define como la persona autorizada por su gobierno u organismo para realizar una acción específica respecto de un tratado. Puede ser aprobación, firma, ratificación. También pueden tener plenos poderes en razón de su cargo los jefes de Estado y de gobierno. En tal sentido, los plenos poderes o pleno poder es un instrumento solemne expedido por el jefe de Estado o el ministro de Relaciones Exteriores, el cual faculta a un representante designado para que realice determinadas acciones relativas a un tratado. Es importante también tomar en cuenta el idioma. Los tratados bilaterales se redactan en los idiomas de ambas partes y ambos textos tendrán igual valor, sin perjuicio que los estados puedan escoger un tercer idioma y que éste tendrá o prevalezca en caso de alguna diferencia en la interpretación. Caso contrario, en los casos o en los tratados multilaterales, los estados definirán los idiomas en que se podrá redactar el tratado. ¿Cómo se adopta entonces el texto? La negociación de un tratado culmina con la adopción del texto. Sin embargo, cuando hay un problema de interpretación, se requiere saber qué es la parte o qué es lo que las partes querían o cuál era el fin del tratado. Por tanto, resulta importante negociar el texto del tratado y que este texto pueda o quede auténtico, de tal manera que no pueda o no quede al arbitrio de los sujetos participantes que posteriormente quieran modificarlo. Por supuesto, una vez adoptado un texto, las partes pueden realizar reservas o modificaciones que están sujetas a la voluntad de los demás estados. El texto
del tratado está integrado básicamente por el preámbulo, el articulado, la fecha y la firma. Cuando hablamos de autenticación del tratado, entonces nos referimos a ese procedimiento por el cual se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. Usualmente esta auténtica es mediante la firma o la rúbrica de los estados participantes y negociadores de su texto. Cuando hay un error en el texto de un tratado, procede una corrección y se procederá según el estadio en que se encuentre. La firma. La firma del tratado sirve para autenticar el texto negociado y aprobado por los negociadores, pero no significa que los obliga, salvo que expresamente así lo disponga el tratado con expresiones tales como entra en vigor a partir de la fecha de su firma. Cuando la firma está sujeta a confirmación, se denomina firma ad referendum o firma simple. Por tanto, su efecto se retrotrae a la firma cuando la confirmación se realice. Asimismo, en las convenciones multilaterales alumbradas en una conferencia internacional, el texto suele votar para su adopción antes de la firma. La práctica internacional acostumbrada a utilizar la rúbrica, la firma abreviada del plenipotenciario, o con el solo efecto de autenticar el texto. Pero a diferencia de la firma a referéndum, esta no se confirma a posteriori ni tiene efecto vinculante. Cabe señalar entonces que el tratado entra en vigor cuando sea ratificado, a menos que los estados hayan establecido que entre en vigor con la firma y siempre que en el derecho interno constitucional lo permita. Los tratados multilaterales contienen disposiciones relativas a su firma, en la que se indican el lugar de la firma, la fecha de la apertura para la firma, el periodo de firma, etc. En esos tratados se enumeran también los métodos mediante los cuales un Estado signatario puede llegar a ser parte de ese tratado: la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Cuando hablamos de la ratificación, es esa fase que perfecciona jurídicamente a un tratado y manifiesta la voluntad postrera del Estado para obligarse internacionalmente. La Convención de Viena define por ratificación el acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. A fin de ser parte de un tratado multilateral, un Estado debe de demostrar mediante un acto concreto su deseo de aceptar los derechos y obligaciones jurídicas que emandan del tratado. En otras palabras, entonces debe expresar su consentimiento en obligarse por el tratado. Un Estado puede expresar su consentimiento en obligarse de varios modos. Por ejemplo, la firma definitiva, a través de la ratificación, la aceptación o la aprobación y la adhesión. El acto mediante el cual un Estado expresa su consentimiento en obligarse por un tratado es distinto a la entrada en vigor del tratado. El consentimiento en obligarse es el acto mediante el cual un Estado demuestra su deseo de aceptar los derechos y obligaciones jurídicas que emanan de ese tratado mediante la firma definitiva o el depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. La entrada en vigor de un tratado con respecto a un Estado es ese momento en el que el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante para el Estado que es parte de él. Muchas gracias.